Este platillo es solo para la familia, sonrió mi nuera mientras todos recibían filete y postre, menos yo. ¿Soy familia o no?, pregunté a mi hijo. Mamá, por favor, no hagas esto, no ahora, murmuró él, sin atreverse a mirarme. Pero cuando dije lo que nadie esperaba, toda la mesa quedó en silencio. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Desperté cuando el cielo apenas clareaba. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las rendijas de la cortina vieja en mi cuarto pequeño. A los 70 años el sueño ya no es profundo, pero hoy era un día especial. La comida familiar que Luna, mi nuera, había estado preparando toda la semana. Yo quería ayudar, aportar un granito de arena para que todos estuvieran contentos. Corrí la sábana ligera, puse los pies en el suelo frío de loseta, esa sensación tan conocida de las mañanas silenciosas en la casa que ahora solo habitaban mis recuerdos y yo. Al bajar a la cocina, encontré a Luna allí, rodeada de un grupo de meseros extraños que corrían de un lado a otro acomodando todo. El aroma del café se mezclaba con el de la carne asada, pero el ambiente se sentía helado por la mirada de Luna. Me miró sin sonreír y dijo seca: «Mamá, limpie las mesas, de lo demás nos encargamos nosotros». Su voz era dura, no una orden, pero tampoco una petición. Asentí sin responder. Tomé un trapo del cajón y empecé a limpiar. Ya estaba acostumbrada al modo en que me trataba, pero cada vez me dolía igual, como un pellizco en el corazón. Pasé paño por cada silla, cambié los manteles, acomodé los cubiertos con el mismo cuidado de cuando era joven y todos se reunían a comer lo que yo cocinaba. Cada cuchara, cada plato lo ponía en su sitio, como si al hacerlo perfecto Luna pudiera mirarme con otros ojos. Pero entonces entró Beatriz, la madre de Luna. Llevaba un vestido rojo chillante, maquillada hasta el último detalle. Me recorrió con la mirada y soltó, burlona: «Una persona mayor como usted debería sentarse a descansar. No vaya a ensuciar los manteles nuevos». Apreté los dientes, sostuve con fuerza el trapo, pero guardé silencio. Sus palabras eran como un corte pequeño, no letal, pero suficiente para herirme. Seguí limpiando, dibujando círculos en la mesa, como si así pudiera borrar la humillación que me quemaba por dentro. Verónica, mi sobrina, apareció con su novio, entrando con una sonrisa amplia. Me miró y soltó una carcajada, en tono de broma pero venenoso. «Mercedes, trabaja usted tanto que parece empleada de hotel». Sus risas resonaron, y sentí que todos los presentes me veían. Apreté los labios, seguí acomodando las copas, con las manos un poco temblorosas. No respondí, solo pensé: «Estoy haciendo lo que me toca, ¿qué tiene de malo?». Pero en el fondo sabía que para ellos ya no era familia, solo era la vieja Mercedes, la que limpia, la que acomoda, la que no tiene lugar en sus conversaciones brillantes. Rosa, mi vecina y amiga de siempre, pasó a dejar unas macetas con flores pequeñas para adornar. Sonrió con cariño y dijo: «Pensé que estas florecitas podían alegrar el cuarto». Le agradecí con la mirada. Estaba por decir algo cuando Luna torció los labios y murmuró: «¿Flores del mercado? Mejor déjalas afuera en el patio». Su tono era suave, pero cargado de desprecio. Rosa se quedó incómoda, y yo solo agaché la cabeza. Seguí con las copas, fingiendo no haber escuchado. Aquellas flores, simples y discretas, eran como yo, invisibles, sin valor para ellos. Al mediodía, la casa se llenó de gente. Yo me quedé en la puerta lateral, recibiendo a los invitados, colgando abrigos con cuidado. Todos reían y platicaban, sin notar mi presencia, salvo algunos familiares lejanos que apenas me saludaron con la cabeza. No me quejé, me limité a ayudar, convencida de que al menos aún servía para algo. Pero al entrar al comedor, entendí que todo había cambiado. Luna estaba allí, espléndida como una reina, presentando los platillos importados. Bife argentino, vino chileno, pasteles franceses. Los invitados aplaudían, maravillados, y yo permanecí en un rincón, mirando en silencio la mesa que había dejado impecable desde la mañana.
Me senté en una esquina de la mesa, frente a mí un plato con pollo asado sobrante de la cena de ayer, sin bistec, sin vino, sin postre, solo un plato de pollo frío y reseco, como el lugar que yo ocupaba en esta familia. Luna sacó la charola de carne de res, fue cortando cada pieza y sirviéndola en el plato de Séneca, mi hijo, luego en el de Miranda, mi nieta, Beatriz, Verónica y algunos parientes cercanos. Todos reían, brindaban, como si fuera una cena perfecta. Cuando llegó mi turno, Luna pasó de largo, con la mirada helada, y solo dijo en voz baja: «Mamá, con pollo está bien, este platillo es solo para la familia». Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Levanté la cabeza y miré alrededor de la mesa. Todos guardaron silencio. Algunos parientes se miraron entre sí, con ojos incómodos, pero nadie dijo nada. Beatriz soltó una risa seca y murmuró: «Cada quien tiene que saber cuál es su lugar». Verónica, todavía despreocupada, sacó el celular para tomarle foto a la charola de carne y comentó en voz alta: «Qué elegante la cena, justo como una familia moderna». Su risa resonó, pero para mí fue como un cuchillo clavándose más hondo. Apreté con fuerza la servilleta entre mis manos, sintiendo el nudo en la garganta. Quise levantarme, quise recordarles que yo también era familia, que había sacrificado toda mi vida para criar a Séneca, para mantener esta casa, para que todos pudieran tener este presente. Pero no pude, solo me quedé ahí, mirando el plato de pollo frío, sintiéndome pequeña, invisible. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las tragué, sin dejar que nadie lo notara. Dejé la servilleta sobre la mesa, la tela áspera bajo mis dedos me recordó que aún estaba ahí, que aún existía en esa habitación, aunque mi corazón se sintiera aplastado. Me puse de pie, despacio, las piernas temblorosas, pero la voz tratando de mantenerse firme, como siempre me había repetido en medio del dolor: «Hijo, respóndeme, ¿soy o no soy familia?». Apenas hice la pregunta, toda la mesa quedó congelada. Los cubiertos cayeron contra los platos y el murmullo de los invitados desapareció de golpe. Miré directo a Séneca, mi hijo, al que había criado con cada gota de sudor, con tantas noches en vela. Estaba cortando un trozo de carne, pero sus manos se detuvieron. El tenedor y el cuchillo quedaron suspendidos en el aire. Bajó la cabeza, con la vista clavada en su plato, incapaz de mirarme. Su silencio me dolió más que las palabras de Luna. «Luna, mi nuera», intervino de inmediato. Su voz sonaba filosa como un cuchillo, aunque disfrazada de dulzura falsa. «Mamá, no exagere. Esto solo es una manera de organizar mejor las cosas». ¿Organizar? Esa palabra retumbó en mi cabeza como una burla amarga. ¿Organizar para que yo, su suegra, me quedara con un plato de pollo frío mientras todos comían bistec importado? ¿Organizar para que yo, la mujer que había entregado su vida a esta familia, fuera tratada como una extraña? No respondí, solo fijé los ojos en Séneca y repetí, lenta pero firme: «Hijo, ¿soy o no soy familia?». Los labios de Séneca apenas se movieron. Su voz salió débil, como la de un niño atrapado haciendo algo mal. «Mamá, por favor no haga esto. No ahora». Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sentí que el corazón se me apretaba, no de ira, sino de decepción. Mi hijo, al que abracé cuando lloraba de niño, por quien trabajé hasta el cansancio para pagarle la universidad, ahora no podía mirarme a los ojos. Le tenía más miedo a Luna, a su mirada, que al dolor de lastimar a su propia madre. Miranda, mi nieta, estaba sentada junto a una amiguita y de repente susurró con una voz inocente pero clara: «¿Por qué no dejan que la abuela coma?». La pregunta de la niña fue como un pequeño rayo de luz colándose en el ambiente cargado. La miré, esos ojos transparentes de una niña de 10 años, y sentí un poco de consuelo. Pero de inmediato, Beatriz, la mamá de Luna, se metió en la conversación con un tono chillón, como queriendo apagarlo todo. «Mi yerno se siente incómodo, no insista». Estaba sentada ahí, con los labios finos apretados y la mirada sobre mí como si yo fuera la que causaba problemas en mi propia casa. Verónica, mi sobrina, siempre dispuesta a complacer a Luna, soltó una risita con un aire cargado de burla. «Los viejos se ponen sentimentales,
Hasta la comida la convierten en drama. Su risa sonó fuerte, pero esta vez nadie la acompañó. Algunos parientes bajaron la cabeza, clavando los ojos en sus platos, como si quisieran escapar de mi mirada. El ambiente se volvió pesado de repente, como si la habitación entera estuviera conteniendo el aire, esperando que algo estallara. Solté un suspiro y me senté, con las manos temblorosas sobre la mesa. El vaso frente a mí se movía un poco, reflejando la luz tenue. Quería gritar, quería preguntarles a todos qué había hecho yo para merecer ese trato. Pero no pude. Solo me quedé ahí, sintiendo como si me borraran de la familia por la que había dado toda mi vida. Séneca seguía callado, cortando un trozo de carne, como si ese gesto pudiera salvarlo de enfrentar mi pregunta. De pronto, un tío de la familia, don Juan, carraspeó, rompiendo el silencio. «Séneca, deberías responder». Su voz era grave, pero con autoridad, como recordando que esto no era solo entre mi hijo y yo, sino un asunto de toda la familia. Lo miré con gratitud, porque al menos alguien veía la injusticia. Pero Séneca no contestó. Dejó los cubiertos despacio, y en lugar de mirarme, giró la cabeza hacia Luna, como esperando una señal, un permiso. Ella negó con la cabeza, con una mirada fría, y yo entendí que en esa casa era ella la que mandaba. El dolor en mi pecho ardía como un fuego oculto, sin estallar pero suficiente para consumirme poco a poco. Tomé el vaso y lo bebí de un trago. El agua helada bajó por mi garganta pero no calmó el nudo que tenía. Miré alrededor de la mesa y vi miradas que se esquivaban, sonrisas forzadas. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a ponerse de mi lado. Temían incomodar a Luna, temían romper la fachada brillante de esa reunión. Pero yo ya no podía callar más. Había guardado silencio demasiado tiempo, permitiendo que las heridas pequeñas se acumularan hasta volverse un dolor insoportable. Dejé el vaso sobre la mesa y dije con voz baja pero firme: «Entonces que hable la madre». De golpe, toda la habitación quedó en silencio, como si se hubieran tragado los sonidos. Todas las miradas se clavaron en mí, desde los parientes lejanos hasta Miranda, que me observaba con los ojos entre la preocupación y la curiosidad. Yo sabía que esas palabras abrirían una puerta que no podría volver a cerrarse, que lo que estaba por decir cambiaría todo. Pero ya no tenía miedo. Estaba cansada de fingir, cansada de tragarme el dolor por mantener la paz. Hoy iba a decir la verdad, aunque eso destrozara a toda la familia. No era la primera vez que me dejaban fuera de la mesa, apartada de esos momentos que alguna vez pensé que eran de toda la familia. Sentada en aquel salón de fiestas sofocante, con todas las miradas todavía clavadas en mí, después de una pregunta sin respuesta, de pronto sentí como si me arrastraran de regreso a esos años largos, a esos días en que elegí callar, tragarme las lágrimas para mantener la paz. Esos recuerdos, como rasguños pequeños que parecían inofensivos, se habían ido acumulando hasta doler como una herida que nunca cierra. Recuerdo el día en que Séneca presentó a Luna, hace más de 10 años. Me levanté temprano, cociné con cuidado una olla de pozole, el platillo que siempre había sido el favorito de mi esposo y de Séneca. Limpié la mesa, coloqué los platos ordenados y puse un florero con crisantemos para dar un aire cálido. Cuando Luna entró a la casa, la saludé con una sonrisa, llena de esperanza de que se convirtiera en parte de nuestra familia. Pero ella solo miró alrededor, apretó los labios y susurró a Séneca, lo bastante fuerte para que yo la oyera: «Esta casa es muy vieja, huele a grasa por todos lados». Aquellas palabras fueron como una bofetada, pero fingí no haber escuchado y seguí sonriendo. La invité a comer, le serví un tazón humeante, pero apenas probó un par de cucharadas antes de dejar los cubiertos y decir, con voz suave pero cortante: «Yo estoy acostumbrada a comida más ligera, suegra». Solo asentí con la cabeza, tratando de ocultar la desilusión. Séneca, sentado a su lado, sonrió nervioso, sin decir nada en defensa de su madre. Me repetí a mí misma que quizá era cosa de costumbre, que con el tiempo todo cambiaría. Pero el tiempo no hizo más que abrir un abismo entre mí y la familia de Séneca. Después de la boda, iba seguido a su casa para ayudar con Miranda cuando aún era bebé. La cargaba, la arrullaba, le cambiaba los pañales, lo mismo que había hecho con Séneca cuando era niño. Pero cada vez que estaba allí, Luna encontraba la manera de recordarme,
con su tono dulce pero lleno de intención. ¿Sí se lavó bien las manos, suegra? Su piel ya se ve muy arrugada y la niña es sensible. Yo bajaba la vista a mis manos, marcadas por años de trabajo, y me iba a lavarlas en silencio, aunque ya lo hubiera hecho antes. No me enojaba, pero sentía el corazón pesado, como si no fuera lo bastante buena para tocar a mi propia nieta. Una vez estaba en la cocina enjuagando los trapitos que Miranda ensuciaba al aprender a comer. Séneca llegó tarde, despeinado y con cara de cansancio. Le pregunté en voz baja, ¿ya comiste algo? Solo quería calentarle lo que hubiera en el refrigerador, pero Luna se metió de inmediato, con un tono que cortó el aire. No se preocupe, yo me encargo de él. Me quedé quieta, el agua del trapito goteando al piso. Séneca me miró un instante, con un gesto de incomodidad, pero enseguida apartó la vista y no dijo nada. Yo me sentí de más, como si mi cariño ya no tuviera lugar en su vida. El día del aniversario luctuoso de mi esposo, preparé todo como cada año. Limpié el altar, acomodé frutas, cociné los platillos que le gustaban. Llamé a Séneca para invitarlo con su familia, pensando que al menos en esa fecha estaríamos reunidos. Pero Luna me respondió con voz indiferente. «Suegra, tenemos mucho trabajo, no vamos a poder ir». Asentí al teléfono, tratando de sonar tranquila, pero al colgar me quedé sentada frente al altar, con el humo del incienso subiendo y las lágrimas cayendo en silencio. Esa noche, al revisar el celular, vi que Luna había subido fotos de ellos cenando en un restaurante francés de lujo. El pie de foto decía, «Una noche acogedora en familia». En esa imagen no estaba yo, tampoco en esa familia de la que hablaba. Séneca no dio explicaciones ni llamó después. Solo me quedé allí, en una casa vacía, preguntándome qué había hecho mal para que me apartaran así. Beatriz, la mamá de Luna, también hizo que esos días fueran más pesados. Ella solía pasar por la casa, siempre vestida de manera llamativa, como si quisiera presumir que pertenecía a otro mundo. Una vez me miró de pies a cabeza y dijo, con un tono lleno de condescendencia, «Señora Mercedes, a esta edad ya no debería arreglarse el cabello sola, se ve muy desordenado». Yo solo sonreí forzada, llevando la mano de manera automática a mi cabello plateado que había peinado con cuidado esa mañana. Quise responderle, decirle que no necesitaba sus críticas, pero me quedé callada. Me repetí que, mientras Séneca fuera feliz, mientras su familia estuviera en paz, yo podía soportarlo. Recuerdo una tarde, cuando Miranda era pequeña, en la que le enseñaba a doblar papel para hacer grullas. Ella reía a carcajadas, sus manitas torpes rompían la hoja. Yo le acaricié la cabeza y le dije, «No pasa nada, inténtalo de nuevo, mi niña, lo haces muy bien». Pero entonces entró Luna, vio los pedazos de papel en el piso y frunció el ceño. «Mamá, enseñar así solo desordena la casa. Yo le voy a comprar juguetes educativos a Miranda. Es más práctico». Asentí, recogí los papeles, pero por dentro me dolía. Yo solo quería pasar tiempo con mi nieta, dejarle recuerdos sencillos, como lo hice alguna vez con Séneca. Pero Luna siempre me hacía sentir que no era suficiente, que no era moderna, que no era digna. Una vez saqué un vestido viejo para arreglarlo y ponérmelo en la fiesta de la iglesia. Me senté bajo la luz tenue, dejando que la aguja corriera por la tela, como tantas veces hice cuando cosía para ganar un poco más y criar a Séneca. Luna me vio y se rió con desprecio. «Mamá, ¿quién arregla ropa vieja ahora? Yo le voy a comprar un vestido nuevo, que se vea más elegante». Detuve la aguja, la miré y quise decirle que ese vestido era un recuerdo, que lo había usado el día de mi boda. Pero otra vez me quedé en silencio. Solo asentí y guardé la aguja. No quería discutir, no quería incomodar a mi hijo. Esos años los viví como una extraña dentro de mi propia familia. Aguanté, no porque fuera débil, sino porque creía que mi amor por Séneca, por Miranda, sería suficiente para sobrellevarlo todo. Recuerdo una reunión familiar hace algunos años, cuando todos estaban en la sala de la casa de Séneca. Yo me senté en una esquina del sofá, escuchando en silencio la conversación. Luna, como siempre,
Acaparaba la atención con historias de su trabajo, de sus proyectos de inversión de los que tanto presumía. Y entonces, para mostrar sus conocimientos, se volteó hacia todos, sonrió y dijo: «Mi suegra no sabe nada de inversiones, no tiene ahorros, solo vive de la pensión». Esa frase sonó como un comentario casual, pero para mí fue como un cuchillo. Me quedé quieta, con las manos entrelazadas, tratando de mantener un gesto sereno. Séneca, sentado a su lado, solo sonrió incómodo, sin decir nada para defenderme, ni una palabra de apoyo, ni una mirada de consuelo. Sentí que el corazón se me encogía, pero me forcé a sonreír, como si no hubiera escuchado nada. Verónica intervino de inmediato, con un tono cargado de burla. ¿Y todavía paga teléfono fijo? Yo pensé que solo en los asilos usaban eso. Todos rieron a carcajadas, como si fuera una broma inofensiva. Pero para mí, esa risa fue como agujas clavándose en el pecho. Tomé el vaso de agua, mi mano temblaba, y tragué con dificultad la vergüenza que me quemaba la garganta. Quise levantarme, decir que gracias a ese teléfono fijo, yo podía hablar con Séneca cuando era niño, cuando llamaba desde la fábrica para asegurarme de que ya había llegado a casa después de la escuela. Pero no dije nada. Bajé la cabeza, bebí un sorbo de agua fría y me repetí que no debía armar un escándalo. Una vez, pasé toda la mañana cocinando enchiladas para toda la familia. Estuve en la cocina, enrollando con cuidado cada tortilla, bañándolas con salsa de tomate y queso, como solía hacerlo cuando Séneca era pequeño. El aroma del platillo se esparció por toda la casa, y yo esperaba que trajera un poco de recuerdos cálidos para la familia. Pero cuando llevé los platos a la mesa, Luna dio una mirada, frunció el ceño y dijo: «¿Mamá no ve que tiene demasiada grasa? A su edad comer así es seguro tener problemas del corazón». Su voz sonaba suave, pero cargada de superioridad, como si me estuviera enseñando cómo debía vivir. Me quedé parada ahí, con las manos aún manchadas de un poco de masa de maíz, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Miranda, mi nieta, levantó la mirada inocente y preguntó: «Mamá, ¿la abuela de verdad tiene una enfermedad del corazón?». La pregunta ingenua de la niña fue como otra puñalada directa a mi pecho. Sonreí, le acaricié la cabeza y respondí: «Claro que no, la abuela está muy bien». Pero por dentro sentía que mi corazón se apretaba, no por enfermedad, sino por el dolor de ser menospreciada frente a mi nieta. Todavía recuerdo un día que fui al mercado con Rosa, mi vecina que me ha acompañado tantos años. Nos detuvimos en un puesto de telas y escogí una de color azul claro para coser nuevas cortinas para la sala de la casa de Séneca. Me gusta coser, disfruto la sensación de la aguja pasando por la tela, como lo hacía antes para ganar un poco más de dinero y mantener a mi hijo. Rosa me dijo: «¿Qué manos tan hábiles tienes? Esas cortinas van a quedar hermosas». Yo sonreí, sintiéndome reconfortada por sus palabras. Pero cuando llevé las cortinas a casa de Séneca, Luna apenas las miró y dijo: «Las cortinas viejas de mamá arruinan el estilo moderno. Mañana encargo unas nuevas en una tienda de lujo». Me quedé allí, con las cortinas que había cosido desvelándome en la noche, sintiendo que todo mi esfuerzo había sido tirado a la basura. Asentí, guardé las cortinas, pero por dentro me preguntaba: ¿por qué todo lo que hago, aunque sea pequeño, nunca es valorado? Una vez que Séneca fue a visitarme al pueblo, preparé una caja con pan dulce hecho en casa, unas conchas que le encantaban de niño. Lo envolví con cuidado, até un listón, esperando que se llevara a casa un poco de su infancia. Pero cuando Luna abrió la caja, solo sonrió con desdén. «Oh, pan casero. Gracias, suegra, pero yo voy a mandar una caja de macarons franceses a mis socios. Se ve más elegante». Me quedé ahí, viendo cómo mi caja de pan era empujada a un rincón, sintiendo que yo misma estaba siendo apartada de la vida de mi hijo. Séneca solo sonrió incómodo, sin decir nada, como si ya estuviera acostumbrado a dejar que Luna decidiera todo. Empecé a darme cuenta de que poco a poco me estaba convirtiendo en un estorbo en esa familia. Séneca hablaba cada vez menos conmigo, las llamadas eran cada vez más escasas, y las visitas se reducían a encuentros cortos y apurados.
Todo en su casa giraba alrededor de Luna y de lo que ella llamaba estatus. Le gustaban las cosas ostentosas, las fiestas elegantes, los artículos importados, y yo, con mis manos arrugadas y mis regalos sencillos, parecía no tener lugar. Beatriz, la madre de Luna, siempre encontraba la forma de echar más leña al fuego. Una vez fue a la casa, se sentó erguida en el sofá, me miró y dijo: «Luna, qué suerte tienes de haber llevado a esta familia a otro nivel. La señora Mercedes seguro está muy orgullosa». Sus palabras fueron otra cuchillada directa a mi orgullo. ¿Orgullosa? Yo solo sentía dolor. Dolor porque todos mis sacrificios parecían no existir. Dolor porque mi hijo nunca decía nada para defenderme. Bajé la cabeza, sonreí con esfuerzo, pero por dentro sabía que esos pequeños cortes se estaban acumulando en silencio, formando una herida enorme que ya no podía seguir ignorando. Miranda, mi nieta, era la única luz en los días en que sentía que me estaban empujando fuera de la familia. Pero incluso en esos momentos con ella, en esos instantes en los que creía que todavía formaba parte de este mundo, todo quedaba ensombrecido por las palabras hirientes y la mirada fría de Luna. Sentada en el salón de fiestas, aún pesado por la pregunta sin respuesta, no podía evitar recordar las veces que intenté conectar con Miranda, solo para darme cuenta de que hasta el cariño de una niña podía ser distorsionado por los adultos a su alrededor. Esos recuerdos, aunque dulces, también traían dolor, como lágrimas silenciosas cayendo dentro de mí. Recuerdo el día en que Miranda cumplió 10 años, un día que preparé desde una semana antes. Fui en silencio a la joyería de la esquina del mercado, el mismo lugar donde había comprado mi anillo de bodas con mi esposo. Con los pocos ahorros de mi pensión, escogí una pulsera pequeña de plata, grabada con el nombre de la niña, Miranda, con letras suaves y delicadas. La envolví en una cajita, la até con un listón rojo, esperando que le gustara. Cuando le di el regalo, los ojos de Miranda brillaron. Me abrazó fuerte y exclamó emocionada: «Abuela, está hermosa, la voy a usar siempre». Su sonrisa derritió mi corazón, como si todas las tristezas anteriores hubieran valido la pena. Pero entonces Luna se acercó, miró la pulsera, frunció el ceño y dijo con voz fría: «Mamá, la plata barata mancha la piel de los niños». Me quedé allí, con la cajita vacía aún en la mano, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Miranda, inocente como cualquier niña, levantó la mirada hacia su madre y luego hacia mí, diciendo: «No importa, me gusta porque tú me la regalaste». La abracé con fuerza, intentando ocultar las lágrimas. Entre la alegría por el cariño de mi nieta y el nudo en la garganta por las palabras de Luna, solo pude acariciar la cabeza de Miranda y susurrar: «Gracias, mi niña». Otra tarde, estaba en mi cuarto hojeando un viejo álbum de fotos que guardaba desde que mi esposo vivía. Miranda entró sigilosamente, con los ojos curiosos puestos en aquellas imágenes en blanco y negro. Señaló una foto y preguntó: «Abuela, ¿por qué nunca vi a mi abuelo?». Sonreí, la senté a mi lado y empecé a contarle sobre él. Un hombre bondadoso que siempre cantaba canciones populares mexicanas mientras trabajaba en el jardín. Le hablé de los días en que enseñaba a Séneca a pescar, de cómo se reía fuerte cada vez que yo quemaba la comida. Miranda escuchaba atenta, con los ojos muy abiertos, y de repente dijo: «Si él estuviera, tú no estarías tan triste». Aquella frase, inocente pero filosa como un cuchillo, me atravesó el corazón. La miré. Quise preguntar por qué pensaba que yo estaba triste, pero solo sonreí y le acaricié la cabeza. «Estoy bien», le dije, aunque por dentro sabía que esa tristeza ya era parte de mí, como las arrugas en mi cara envejecida. Hubo una ocasión en que decidí enseñarle a Miranda a hacer buñuelos, esos dulces fritos que yo solía preparar para Séneca cuando era pequeño. Preparé la masa, el aceite y la miel de caña, emocionada porque pensaba que sería un recuerdo hermoso para las dos. Miranda lanzó harina por toda la mesa, riendo cuando la harina se pegaba en mi cabello. Yo también reí, limpiamos juntas y sentí que revivía aquellos días pasados. Pero entonces Luna entró, vio el piso lleno de harina y frunció el ceño.
«Mamá, ¿qué está haciendo? Ahora voy a tener que llamar a la muchacha para que limpie». Su voz sonó dura, como si yo fuera una niña que había hecho un desastre. Dejé de reír. Me agaché a limpiar en silencio, mientras Miranda corría a abrazarme susurrando: «Me gusta más la comida que haces tú que la que compran afuera». Sus palabras fueron como un abrazo cálido, pero la mirada de Luna, fría y juzgona, me hizo sentir apartada. Acaricié la cabeza de Miranda y fingí alegría en la voz. «La próxima vez lo volvemos a hacer, ¿sí?». Pero en el fondo, sabía que esos momentos serían cada vez más escasos. Una noche, mientras le contaba un cuento de hadas a Miranda antes de dormir, la niña se acurrucó en la manta, con los ojos entrecerrados. Le hablaba de la princesa y el dragón, con la voz suave, como solía hacerlo con Séneca. De pronto, Miranda me interrumpió con su vocecita inocente. «Abuela, mamá dice que tú no aportas nada en esta casa, ¿es cierto?». Esa pregunta fue como una piedra cayendo directo en mi pecho. Guardé silencio. Mi mano dejó de acariciar su cabello. Miré los ojos claros de Miranda, queriendo explicarle, queriendo decirle que yo había hecho todo por esta familia, pero no pude. Solo le acomodé bien la manta y le susurré: «Duerme bien, mi niña». Luego salí del cuarto, caminando por el pasillo oscuro, mientras las lágrimas caían en silencio. Las palabras de un niño, aunque sin mala intención, pueden doler, porque reflejan lo que Luna había sembrado en su mente. Me pregunté, ¿en qué momento me convertí en alguien sin valor a los ojos de mi propia familia? En esos momentos siempre me repetía que debía ser fuerte, que el cariño de Miranda era suficiente para aliviar todo. Pero cada vez que veía sus ojos inocentes, me encontraba a mí misma reflejada en ellos. Una abuela intentando sostener los pedazos de la familia, pero siempre empujada hacia afuera. No quería que Miranda creciera creyendo que su abuela era inútil, que no valía nada, pero sabía que, si seguía en silencio, si dejaba que Luna siguiera definiéndome en los ojos de mi nieta, perdería no solo su amor, sino también a mí misma. Recuerdo el aniversario de bodas de Séneca y Luna, el quinto que celebraban juntos. Había preparado todo desde una semana antes, con la ilusión de hacer ese día más especial. Me senté bajo la luz tenue, cosiendo un mantel nuevo, cada puntada cuidada, como cuando hacía la ropa de Séneca cuando era niño. También encargué un pastel de 3 leches en la pastelería de siempre, donde el dueño aún me reconocía por los pasteles que compraba en ocasiones especiales. Imaginaba a toda la familia reunida en la mesa, riendo, conversando, comiendo pastel, como en los viejos tiempos. Esperé todo el día, limpié la casa, puse flores frescas, pero nadie llegó. El teléfono quedó en silencio, sin mensajes, sin llamadas. Al final, llamé a Séneca, intentando sonar tranquila. «Hijo, ¿van a venir hoy?». Él respondió apurado: «Mamá, descansa, hoy estamos ocupados». Asentí aunque no podía verme, colgué y me senté en la silla, mirando el mantel recién hecho, con el corazón pesado. Esa misma noche abrí Facebook, un hábito que aprendí de Miranda. Y entonces vi la foto que Luna había publicado. Toda la familia, Séneca, Luna y Miranda, sentados en un restaurante elegante, con luces brillantes y copas de vino relucientes. El pie de foto decía: «Celebrando en familia, sin interrupciones». Me quedé helada, con el teléfono temblando en mis manos. ¿Sin interrupciones? ¿Qué quería decir con eso? ¿Que yo, la madre, la abuela, era una interrupción en su día especial? Las lágrimas rodaron sin que intentara detenerlas, mientras me quedaba sentada en la oscuridad de la casa vacía, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Séneca no volvió a llamar, no explicó nada. Me pregunté si sabía que su madre había esperado todo el día, con la esperanza de ser parte de esa alegría. Unos días después, Rosa, mi vecina de confianza, vino a verme. Me miró con ojos llenos de preocupación y dijo en voz baja, como temiendo que alguien la escuchara: «Mercedes, vi la invitación en el bote de basura de la calle. Tu nombre estaba arrancado». Me temblaron las manos al sostener el pedazo de papel roto que Rosa me entregó. Mi letra seguía ahí, pero mi nombre había sido borrado por completo, como si nunca hubiera existido en sus planes. Miré aquel papel
y sentí que mi corazón también había sido desgarrado. Gracias, Rosa, dije con la voz entrecortada, y guardé el papel en mi bolso. No quería llorar delante de ella, pero cuando se fue, me senté, abracé ese papel y me sentí como alguien sobrante, arrojada no solo de una fiesta, sino de toda la familia. La semana siguiente hubo misa en la iglesia, un momento al que solíamos ir todos en familia. Me puse mi mejor vestido y me quedé en silencio en una de las bancas de atrás, rezando como siempre. Al terminar, escuché a Beatriz, la mamá de Luna, hablar en voz alta con unas conocidas, con un tono lleno de orgullo. Ahora nuestra familia es solo de los jóvenes. Los viejos deben saber hacerse a un lado. Yo estaba cerca y escuché cada palabra, pero fingí bajar la cabeza para rezar. Aquellas frases me atravesaron como cuchillos. ¿Hacerme a un lado? ¿Qué había hecho yo más que amar y sacrificarme por esta familia? Apreté fuerte el rosario en mis manos, tratando de que no me temblaran, pero por dentro sentía que me estaban borrando de los valores que dediqué toda mi vida a mantener. Verónica me encontró en el mercado unos días después. Me saludó rápido, con una sonrisa falsa. ¿Usted también anda aquí? El otro día estuvo buenísimo. Qué lástima que no pudo venir. Apreté los labios y solo asentí, sin querer responder. ¿Buenísimo? ¿Buenísimo porque me dejaron afuera? ¿Porque mi nombre fue arrancado de la invitación? Me di la vuelta y seguí escogiendo verduras, pero con el corazón pesado. Me preguntaba por qué los más cercanos podían tratarme como si fuera una extraña. ¿Por qué tenía que soportar esas palabras solo para mantener la paz? Al llegar a casa, encontré a Miranda sentada en la sala, dibujando en una hoja grande. Me acerqué, sonreí y pregunté, ¿qué estás dibujando? La niña levantó la mirada y señaló el dibujo. Mi familia. Miré y vi a su papá, a su mamá y a ella misma, pero yo no estaba. El corazón se me apretó, pero traté de mantener la voz alegre. ¿Y por qué no está la abuela? Miranda se puso nerviosa, bajó la cabeza y murmuró, lo hice igual a la foto que mamá subió el otro día. La foto del otro día, aquella en el restaurante elegante donde no me invitaron. Abracé el dibujo y sentí que abrazaba mi propio dolor. Le acaricié la cabeza y le dije, está hermoso mi niña. Pero cuando salió corriendo, me senté y me quedé sosteniendo ese dibujo en el pecho, sintiendo cómo la distancia entre mi familia y yo se volvía cada vez más grande. El ruido del salón de fiestas, las risas, las conversaciones, el tintinear de los cubiertos, de pronto se apagó, como si todo se hundiera en un silencio sofocante. Mi pregunta, ¿soy parte de la familia o no? Quedó suspendida en el aire y el silencio de Séneca, mi hijo, fue como un cuchillo hundiéndose en mi corazón. Me quedé de pie, viéndolo bajar la cabeza, esquivar mi mirada, y sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Pero no podía detenerme. Ya había guardado silencio demasiado tiempo. Ya había tragado lágrimas para conservar la paz. Hoy diría la verdad, aunque destrozara esta fiesta. Me levanté, respiré hondo, sintiendo que el pecho me temblaba de rabia y de dolor. Si no te atreves a responder, dije, con voz lenta pero firme, entonces deja que yo diga la verdad para que toda la familia lo sepa. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Los parientes que hacía un momento reían y conversaban, ahora guardaban silencio, con el rostro lleno de desconcierto. Miranda, mi nieta, me miraba con los ojos bien abiertos, como tratando de entender qué estaba por suceder. Luna, mi nuera, apretó los labios, con una mirada fría como si quisiera detenerme. Pero ya no tenía miedo. Estaba cansada de fingir, cansada de ser la sobrante en mi propia casa. Alcé la voz, procurando que cada palabra sonara clara, aunque mi corazón latía con fuerza. Séneca lleva meses sin trabajo. Desde la luz, el agua, las medicinas, incluso la comida lujosa de hoy, todo ha salido de mi pensión. La sala se llenó de murmullos. Algunos familiares susurraban entre ellos, incrédulos. ¿Será cierto? ¿Cómo puede ser? Vi sus miradas vacilar, pasar de la sorpresa al desconcierto, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Pero yo sabía que no mentía.
Lo había visto todo, día tras día, semana tras semana, cuando en silencio le pagaba al del gas, al cobrador del internet, mientras Séneca se quedaba en casa fingiendo que salía a trabajar. Luna se levantó de golpe, apoyando las manos con fuerza en la mesa, con voz cargada de furia. «No invente cosas para humillar a mi esposo. Él está preparando un gran proyecto. Si usted no sabe nada, mejor cállese». Me fulminó con la mirada, como queriendo quemarme, pero yo no desvié los ojos. Respondí de inmediato, con tono calmado pero cortante. ¿Un gran proyecto? Todos los días se queda en la casa, pegado al teléfono, mientras yo soy la que paga al del gas y al cobrador del internet. ¿Cree que estoy ciega, Luna? La miré directo, sintiendo como todos mis años de aguantar se convertían en fuerza para enfrentar esta mentira. De repente, Miranda, con su voz infantil pero clara, intervino. Yo también vi a la abuela pagar. La semana pasada le dio dinero en efectivo al señor que vino a cobrar la luz. La mesa estalló otra vez. Los murmullos crecieron como una ola que recorría todo el salón. Miré a mi nieta, con el corazón encogido y al mismo tiempo agradecido. La niña, con solo 10 años, se había convertido sin querer en testigo de la verdad que yo trataba de mostrar. Séneca enrojeció, bajó la cabeza balbuceando. Yo iba a contarlo, pero no encontré el momento. Su voz sonaba débil, como una excusa que nadie iba a creer. Lo miré, a ese hijo al que crié con todo mi amor, y sentí una decepción profunda. No solo guardó silencio cuando me despreciaban, sino que además ocultó la verdad para mantener el disfraz que Luna había creado. Beatriz, la madre de Luna, golpeó la mesa con fuerza, chillando. «¡Qué descarada es, Mercedes! Esto es un asunto de familia. Usted no tiene derecho a exhibirlo frente a todos». Me señaló con el dedo, mirándome con desprecio, como si yo fuera la culpable de arruinar la felicidad de su hija. Pero no temblé. Ya había soportado demasiadas humillaciones, demasiadas miradas por encima del hombro. Un tío sentado cerca de mí, don Pablo, carraspeó con voz grave y firme. «Pero esto es un tema serio, Beatriz. No se puede hacer de cuenta que no oímos nada». Sus palabras fueron como un rayo de luz, haciéndome sentir que no estaba del todo sola. Saqué de mi bolso un pequeño legajo de documentos, esos papeles que había guardado con cuidado en el cofre durante tantos años. Los puse con fuerza sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera retumbó como una declaración. «Aquí están los papeles de la casa», dije con voz segura, «y todavía están a nombre mío». Algunos familiares se inclinaron hacia adelante, curiosos por ver los documentos. Uno murmuró: «¿Todavía a nombre de doña Mercedes?». Los murmullos regresaron, esta vez más fuertes, como si toda la sala hubiera quedado atrapada en la tormenta que yo acababa de desatar. Luna se rió con desprecio, la voz cargada de burla. «¿Mamá cree que guardando esos papeles le sirve de algo? Toda esta familia depende de Séneca, no de usted». Se irguió, con la mirada altiva, como si quisiera recordarme que yo no tenía ninguna autoridad en esta casa, pero no la dejé intimidarme. La miré directo a los ojos y con voz fría dije: «Entonces escucha lo que sigue». El salón seguía impregnado de una tensión espesa, como si todo sonido hubiera quedado atrapado en el silencio sofocante tras mis palabras. Yo estaba ahí de pie, con el expediente apretado entre mis manos, sintiendo que el corazón me golpeaba fuerte, no por miedo, sino por la liberación de al fin atreverme a enfrentar la verdad. Todas las miradas se clavaron en mí, algunas con sorpresa, otras con duda, pero ya no me importaba. Había callado demasiado tiempo, y hoy iba a dejar que la verdad hablara, aunque destrozara a esta familia. Abrí el expediente y saqué una copia del recibo bancario, con letras y sellos rojos que eran como una acusación imposible de negar. Fijé la vista en Séneca, mi hijo, a quien dediqué toda mi vida para criarlo. «Séneca, no le has dicho a nadie, ¿verdad?». Hablé despacio, pero con filo. «Que hipotecaste esta misma casa para pedir un préstamo». La mesa entera estalló en murmullos.
Las voces se esparcieron como una ola. Algunos parientes se inclinaron hacia adelante, tratando de ver con claridad el papel que sostenía. ¿Qué? ¿Esta casa? Las preguntas se mezclaban con la sorpresa y la incredulidad. Séneca se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido, balbuceando. No, no es así. Pero en sus ojos había puro pánico, como un niño sorprendido haciendo algo prohibido. Lo miré y sentí un dolor profundo, no de rabia, sino de decepción. El hijo por el que sacrifiqué mi vida entera ahora traicionaba el techo que su padre y yo construimos con sudor. Le hablé con dureza, cada palabra marcada por el dolor. ¿Hasta cuándo pensabas ocultarlo? Aquí está el contrato con el Banco Nacional, con tu firma. Vendiste el hogar que tu padre y yo levantamos con tanto esfuerzo. Alcé el papel para que todos vieran el sello y la firma de Séneca. Recordé las noches en que mi esposo trabajaba hasta tarde, los días en que yo cosía hasta que las manos me dolían para pagar cada cuota de esta casa. No era solo un lugar donde vivir, era una vida de sacrificio, el refugio de los recuerdos de cuando aún éramos una familia completa. Luna se puso pálida, con las manos aferradas al borde de la mesa, pero de inmediato gritó con rabia. «No es cierto, eso debe ser falso. ¿Quién va a creer en papeles viejos como esos?». Miraba alrededor buscando apoyo. Verónica, siempre lista para respaldarla, saltó. «La tía Luna tiene razón. Hoy cualquiera puede imprimir un papel falso». Su risa sarcástica resonó, pero esta vez sonó fuera de lugar en medio de la tensión. Yo miré a Verónica y luego a Luna, sin un solo titubeo. Podían decir lo que quisieran, pero la verdad no se podía distorsionar. El tío Manuel, un pariente que había trabajado en un banco, se puso de pie, frunció el ceño al mirar el papel en mi mano. Lo tomó, lo examinó con atención y luego dijo, con voz grave pero firme: «Yo trabajé en un banco, este sello no se puede falsificar». Sus palabras fueron como una piedra lanzada al agua, haciendo que toda la sala estallara en murmullos. Todas las miradas se clavaron en Séneca, que ahora bajaba la cabeza, con las manos aferradas al borde de la mesa, como si eso fuera lo único que lo mantenía en pie. Séneca tartamudeó con la voz temblorosa. Yo solo quería pedir un préstamo para invertir, para mantener a la familia». Su justificación sonó débil, como un soplo de aire, incapaz de convencer a nadie. Lo miré. Mis ojos ya no tenían rabia, solo una tristeza profunda. ¿Invertir? Marqué cada palabra. ¿O para alimentar el orgullo y esas fiestas ostentosas como la de hoy? Señalé la mesa, donde los platos de bife argentino y las copas de vino chileno seguían allí, prueba del falso lujo que intentaban sostener. Miranda, mi nieta, rompió en un llanto suave, con una voz inocente pero llena de dolor. «Papá, ¿por qué hiciste esto? Esta es la casa de la abuela». Su llanto fue como otro cuchillo directo a mi corazón. Quise correr a abrazarla, decirle que su abuela seguía aquí, que aún la amaba. Pero me quedé quieta, dejando que su voz se escuchara, para que todos vieran que hasta una niña entendía la injusticia. Beatriz, la madre de Luna, se levantó de golpe, señalándome con un dedo y con la voz chillona. «Usted planeó todo esto para destruir la felicidad de mi hija». Casi gritaba, el rostro rojo de furia. Me giré, la miré directo a los ojos y respondí, con tono frío pero firme: «Yo no necesito destruir nada. Son su ambición y sus mentiras las que están destruyendo todo». Mis palabras fueron como una piedra lanzada contra el muro falso que habían levantado. El sonido de cubiertos cayendo resonó, y algunos parientes se pusieron de pie, retrocediendo, como si temieran ser arrastrados por la tormenta que estallaba. Séneca temblaba, aferrado al borde de la mesa, como si fuera lo único que lo mantenía firme. Luna se sujetaba del brazo de su esposo, con la mirada rogándole que guardara silencio, pero yo vi el pánico en sus ojos. Sabían que la verdad había salido a la luz y ya no había forma de ocultarla. Cerré la carpeta, levanté la cabeza y con voz serena pero llena de fuerza dije: «He callado demasiado tiempo. Hoy, toda la verdad debe ser expuesta». El aire en el salón se volvió espeso, como si todo sonido quedara atrapado en una niebla densa.
Los murmullos se mezclaban con el ruido metálico de los cubiertos, trozos rotos de una fiesta que alguna vez se esperaba perfecta. Yo seguía allí, con la carpeta en la mano, el corazón pesado pero sin temblar más. Las verdades que acababa de revelar, como piedras en un estanque, habían agitado todo. Alcé la vista, lista para salir de ese lugar sofocante, cuando de pronto Rosa María, mi vecina y amiga de tantos años, se levantó desde las últimas filas. Rosa, con voz tranquila pero firme, dijo: «Quiero hablar». Yo misma vi a Luna romper las invitaciones que doña Mercedes había preparado para la inauguración de la panadería. Sus palabras fueron como un rayo que partió el aire. La sala entera reaccionó, las miradas curiosas y sorprendidas se dirigieron de mí a Rosa y luego a Luna. La miré agradecida de que se atreviera a hablar, aunque una punzada me atravesó al recordar aquella inauguración de la panadería, un pequeño proyecto que había soñado como un puente para estar más cerca de mi familia. Luna se puso pálida, su rostro perdió el color, pero enseguida recuperó la arrogancia y gritó: «Esta vieja está diciendo tonterías. ¿Quién le dio permiso de meterse en los asuntos de nuestra familia?». Su voz era cortante, pero yo escuché un leve temblor, como si intentara ocultar el pánico. Rosa no se inmutó. Sacó del bolsillo de su saco una tarjeta vieja, aún con cinta adhesiva pegada, y la levantó para que todos la vieran. «Yo la guardé aquí», dijo con voz firme y pausada. «Cualquiera puede ver la letra de doña Mercedes». Miré la tarjeta. Mi letra seguía ahí, aunque los bordes del papel estaban arrugados. Era la invitación que había escrito a mano, letra por letra con cuidado, con la esperanza de que toda la familia viniera a apoyarme. Pero Luna la había roto, como si estuviera rompiendo mi esfuerzo por ser parte de ellos. Antes de que pudiera decir algo, una voz familiar se escuchó desde la puerta. Jimena, mi hija menor, que acababa de regresar de Querétaro, caminó rápido hacia mí y me tomó fuerte de la mano. Sus manos eran cálidas, firmes, como queriendo darme fuerzas. «Mamá, ya estoy aquí», dijo Jimena con voz entrecortada, llena de enojo. Se volvió hacia Séneca y Luna con la mirada dura. «Hermano, cuñada, ustedes de verdad me dan asco. Mamá sacrificó toda su vida por nosotros, y tú te quedas callado mientras la humillan así». Las palabras de Jimena fueron como un viento fuerte, arrancando de golpe la fachada falsa de la fiesta. Miré a mi hija, con el corazón apretado de dolor y gratitud. Jimena siempre me había entendido, aunque vivía lejos, aunque venía pocas veces. Pero hoy estaba aquí, a mi lado, y eso me hacía sentir que no estaba del todo sola. Séneca agachó la cabeza, con las manos apretadas contra el borde de la mesa, sin atreverse a mirarnos ni a Jimena ni a mí. Luna, como siempre, interrumpió con voz llena de desprecio. «Deja de hacerte la mártir, Jimena. Tú vives lejos. ¿Qué sabes de esta familia?». Se enderezó, tratando de mantener la seguridad, pero vi cómo le temblaban las manos, como si supiera que todo se estaba derrumbando. Jimena no contestó, solo apretó más mi mano, con la mirada diciéndome que no me dejaría sufrir más. El tío Antonio, un pariente mayor, se levantó y habló con voz grave y autoritaria. «Ya sabemos lo suficiente. Lo de hoy no puede llamarse un malentendido. Esto es una humillación que toda la familia ha tenido que presenciar». Sus palabras fueron como un martillazo, quebrando el disfraz que Luna y Séneca habían tratado de sostener. Algunos primos asintieron, sus miradas pasaron de la sorpresa a la decepción. Un par se levantaron en silencio y se fueron de la mesa, como si no quisieran seguir viendo tanta falsedad. Yo los miraba con el corazón pesado, no por satisfacción, sino por una tristeza profunda. Esta era mi familia, la gente que amaba, pero ahora estábamos divididos por mentiras y egoísmo. De pronto, Beatriz, la madre de Luna, golpeó con fuerza su copa de vino contra la mesa. El sonido del cristal retumbó en el salón. «Ya basta», gritó, con el rostro encendido de rabia. «Mi hija solo quiere lo mejor para la familia. Todas estas acusaciones son un invento para destruir su felicidad». Señaló hacia mí, con una mirada que parecía querer quemarme viva. Yo me quedé quieta, mirándola de frente, sin decir nada. No necesitaba responder,
porque la verdad ya estaba expuesta, y nadie podía negar lo que Rosa y yo habíamos mostrado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Luna, siempre segura de sí misma y mordaz, de pronto se volvió hacia su madre, con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Mamá, no digas más, todo fue porque tú me obligaste. Yo solo hice lo que me dijiste». Esa frase cayó como una bomba en medio de la mesa. Todas las miradas se dirigieron a Beatriz, que quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de creer que su propia hija la había traicionado. Verónica, que siempre había estado del lado de Luna, exclamó con asombro: «¿Cómo puede ser?». Algunos familiares negaban con la cabeza, murmurando entre ellos: «Mira, ahora se están volteando entre sí». Yo me quedé quieta, observando todo. Dentro de mí no había satisfacción, solo un vacío, como si todo lo que había creído y sacrificado se deshiciera en humo. Miré a Luna, que trataba de contener las lágrimas, y a Beatriz, que permanecía ahí, con el rostro duro como piedra. Miré a Séneca, mi hijo, que seguía con la cabeza agachada, sin atreverse a levantarla. Y miré a Miranda, mi nieta, cuyos ojos brillaban de lágrimas, como si tratara de entender por qué su familia había caído en esto. Me levanté, y el chirrido de la silla contra el piso de azulejo sonó como una declaración final en el silencio de la sala. Tomé mi bolso, uno de tela viejo que había cargado por tantos años, y miré a toda la mesa. Los rostros frente a mí, desde parientes cercanos hasta extraños, me seguían con la mirada, algunos con culpa, otros confundidos. Respiré hondo y hablé despacio pero con firmeza, como si cada palabra estuviera marcada por el dolor y los sacrificios de 70 años de vida. Durante 70 años viví por mi familia, trabajé hasta el cansancio, vendí las últimas joyas que tenía, pasé noches enteras cosiendo para criar a mi hijo, para mantener esta casa, pero hoy me doy cuenta de que solo he sido una sombra. Desde ahora viviré el resto de mi vida para mí misma, y en esa vida no hay lugar para quienes me ven como una carga. Mis palabras fueron como piedras cayendo en un lago, dejando la sala en un silencio absoluto. Algunos familiares asintieron, con ojos llenos de compasión. Doña Sofía, una tía lejana, murmuró con lágrimas en los ojos: «Ella merece respeto». Pero yo no necesitaba la aprobación de nadie para sentir que estaba en lo correcto. Había recuperado mi voz, y eso era lo más importante. Miranda, mi nieta, rompió a llorar de pronto, con la voz entrecortada. «Abuela, no te vayas. No quiero perderte». Su llanto fue como un cuchillo en mi corazón, pero no por el dolor de la herida, sino por el dolor del amor. Me incliné, la abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Le susurré al oído con dulzura: «Siempre estaré aquí, solo que en un lugar al que vengas con orgullo a visitarme». Acaricié su cabeza, miré sus ojos llenos de lágrimas y supe que, aunque el mundo cambiara, mi amor por ella nunca se apagaría. Pero también sabía que no podía seguir en un sitio donde no se me valoraba. «Séneca, mi hijo», balbuceó, con la voz temblorosa como un niño que teme perder algo valioso. «Mamá, no hagas esto. Voy a cambiar». Lo miré directo a los ojos, al hijo que había amado más que a mí misma. Pero en su mirada no vi sinceridad, solo el pánico de alguien que había quedado expuesto. Le respondí con calma pero con frialdad: «Tuviste demasiadas oportunidades, Séneca. El silencio también es una traición». Esa frase fue como un corte final, borrando la débil esperanza de que él se levantara a defender a su madre. Séneca bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme, y supe que la distancia entre nosotros ya no podría cerrarse solo con palabras. Luna se mordió el labio, sus manos apretadas con fuerza, pero no se atrevió a decir nada más. La mirada arrogante que siempre tenía ahora estaba reemplazada por la confusión, como si supiera que ya no tenía poder en esa habitación. Beatriz, la madre de Luna, se levantó furiosa, salió rápidamente, y el sonido de sus tacones resonaba como martillazos. Verónica,
la que siempre buscaba agradar a Luna, se quedó paralizada, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Yo las miré, a esas que alguna vez me hicieron sentir pequeña, y me di cuenta de que ya no les tenía miedo. Ya no podían herirme más, porque había recuperado a mí misma. Jimena, mi hija menor, me rodeó con su brazo, su voz suave pero firme. «Mamá, déjame llevarte a casa». La miré, a esa hija que siempre me entendió, que siempre estuvo de mi lado a pesar de la distancia. Pero negué con la cabeza, sonriendo levemente. «No hace falta, puedo ir sola». Quería caminar por mí misma, no por orgullo, sino porque necesitaba sentir la libertad que había perdido hace tanto. Necesitaba saber que, a mis 70 años, aún podía mantenerme erguida y salir de los dolores que había soportado. Caminé lentamente hacia la puerta, el sonido de mis tacones golpeando parejo el piso de cerámica. Cada paso era una afirmación de que ya no era la sombra de nadie. Nadie se atrevió a detenerme, nadie se atrevió a hablar. Escuché el llanto de Miranda, los murmullos de los familiares, pero no me di la vuelta. Ya les había dado demasiado, y ahora necesitaba guardar algo para mí. Al salir al porche, la luz del atardecer me cubrió, cálida y suave, como un abrazo que había anhelado durante años. Respiré hondo, sintiendo que mi pecho se abría después de tanto tiempo oprimido. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente libre. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que las lágrimas ya no eran necesarias. Habían caído demasiadas, en las noches solitarias, en los días en que me trataron como un estorbo. Ahora lo que quería era vivir, quería reencontrarme conmigo misma. Bajé por el caminito que salía de la casa. Cada paso era una promesa para mí misma, que viviría lo que me quedara de vida no por nadie más, sino por mí. Pensé en los días por venir. Quizás retomaría aquella panadería que alguna vez soñé. Cosería de nuevo las cortinas, cocinaría los platillos que tanto me gustaban. Pensé en Miranda y supe que vendría a buscarme, no en esa casa, sino en un lugar donde pudiera enseñarle lo que es el amor y la dignidad. No lloré, no miré atrás. Para ellos la fiesta terminó, pero para mí era el comienzo de una nueva vida. Seguí caminando, la luz del atardecer dibujando destellos sobre el camino frente a mí. Y por primera vez sentí que ya no estaba atada a las expectativas ni al dolor de los demás. Soy Mercedes, madre, abuela, y ahora una mujer libre, lista para vivir por mí misma. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.